En este video vamos a hablar de los reptilianos de África, los Chitauri. Vamos a conocer de cerca la historia de Credo Mutwa, que fue ese chamán, así se le conoce, que recopiló distintas historias de las tribus de África, y hoy vamos a conocer las más relevantes y qué dice esta sabiduría ancestral sobre los reptilianos. El chamán curandero o brujo Busamusulu Credo Mutwa, nacido en Zululand el 21 de julio de 1921 y fallecido en el año 2020, perteneció a la tribu Zulú. Dedicó toda su vida a preservar el legado histórico, tradicional y mitológico de los pueblos africanos. Desde joven viajó por toda África, aprendiendo y almacenando antecedentes sobre las diferentes culturas y costumbres africanas, así que durante más de 40 años las 500 tribus o más que visitó describen a criaturas semejantes a reptiles que bajaban de los cielos y vivieron entre los hombres como dioses. En estas narraciones orales cuentan que ancestrales dioses reptiles, cuando se llegaron a los pobladores africanos, lo gobernaron y crearon una casta híbrida de reyes y líderes de la tribu. En su recorrido se centró en recopilar enseñanzas generales de distintos pueblos del continente africano, pero también confirma la otra historia perdida del planeta Tierra, donde aparecen los reptilianos, aquellos dioses que bajaron del cielo y que se narran también en otras culturas y pueblos de la tierra. Mientras que en el occidente, en plena Edad Media, se fabulaba con la tierra plana, en muchas tribus africanas ya conocían que la tierra era una esfera, que el tiempo y el espacio era una misma cosa, que la tierra es la criatura femenina dadora de vida y el sol es la criatura masculina o fuerza vital más próxima, pero también conocían que el planeta Tierra había producido a lo largo de su historia 24 razas diferentes. Algunas de las tribus más importantes de las cuales Credo Mutwa recopiló su historia fueron los Dogon, los Zulú, los Bambara, los Hutus y los Watusi, entre otras. En esta introducción vemos que Credo Mutwa evidentemente es un hombre que recopiló gran parte de la sabiduría ancestral de África, recorrió todas estas tribus y todas tenían algo en común. Todas contaban historias sobre los dioses ancestrales reptiles. Y como vemos, el comportamiento es muy similar al de otras culturas antiguas. Estos seres llegaron del cielo, tenían esa característica reptiliana y también se dice que, bueno, llegaron para gobernar a los pueblos antiguos de África, manipularon la genética, creando varias razas o manipulando varias razas aquí en la Tierra, y también pedían sacrificios de sangre. Enseñaron a los pueblos africanos muchas de las costumbres que hoy en día permanecen, costumbres bastante nocivas, de rituales donde incluso se laceran la piel, hacen todo tipo de prácticas místicas con estupefacientes que mezclan elementos de la naturaleza con elementos químicos y bueno, una serie de rituales y costumbres que provienen de la influencia de estos seres. Dentro del legado de lo que es la tribu Dogon, ellos estaban al tanto de que existían unos 24 planetas distribuidos en esta parte del espacio o universo, que están habitados por seres descendientes de las 24 razas terrestres, y cada raza está en diferentes estados de inteligencia y desarrollo. Además, arguyen que sus ancestrales primigenios reyes fueron organizados por mestizos o híbridos entre dioses reptiles y humanos, conformando a los varones de renombre, como también lo referencia el Génesis 6, que, bueno, se generaron razas híbridas de la mezcla entre los ángeles caídos o los hijos de Dios y las mujeres humanas. Como vemos, esta historia también se cuenta en África. Estas interacciones de seres humanos con reptilianos ya eran célebres y conocidas por la gente de los pueblos indígenas, aborígenes y nativos de lugares como Australia, Japón y Taiwán, nativos americanos como los mayas, los sioux y los cree y muchos otros que narran las historias de la influencia de estos seres reptiles. Esta sabiduría nunca fue escrita, pero la transmisión oral africana finalmente fue recogida por los Sanusi territorial y los guardianes de la historia y la tradición. Por su parte, los Zulú en sus narraciones cuentan que hace miles de años llegó de más allá del cielo una raza de seres con forma de lagarto que podían cambiar de forma a voluntad. Estos dioses se unieron a las mujeres humanas con las que procreaban y tenían hijos. Esta nueva raza de hombre y reptil fueron los primeros reyes y jefes de las tribus antiguas. Esta narrativa de los Zulú también coincide con lo descrito en el Génesis capítulo 6, cuando los Elohim se mezclaron con las mujeres.
Por su parte, la tribu Bambara cuenta en sus mitológicas historias sobre estos seres reptiles. Afirmaban que esos seres venían del cielo muchas generaciones atrás y que era una raza muy avanzada y temible, con apariencia de hombre y reptil, que llegaron del cielo a la tierra. Estos dioses le llamaron los Siswesi, que significa criatura que se desliza o sumerge por el cielo y por el agua. Por otra parte, la tribu de los Hutus y los Watusi cuentan en sus ancestrales historias sobre una raza de seres que llamaban Immanuela, que significa los señores que han venido. Y como en las historias anteriores, también venían de lo alto. En esta parte del relato vemos datos bastante interesantes de las tribus más influyentes en todo lo que es la cultura africana. Todas coinciden que estos seres venían de lo alto, que eran reptiles y que también se mezclaron con las mujeres humanas, generando aquí una raza híbrida que eran luego los reyes y los jefes que controlaban las tribus. Como vemos, el continente africano es extenso y muchas de estas tribus están bastante separadas por miles y miles de kilómetros. Sin embargo, las historias son muy parecidas, lo que demuestra que en el territorio africano ocurrió una gran parte de la invasión de estos seres caídos, razas regresivas, que también hicieron presencia en Oriente Medio. En África dejaron un legado nefasto y como vimos también estas historias, por lo general estos seres eran temibles, agresivos, hostiles y con una agenda completamente oscura. A estos reptilianos son los que se les conoce en gran parte de África con el nombre de los Chitauri, que en su translación correspondería a los dictadores o los que dictan las leyes, una raza con apariencia de hombre reptil que ha gobernado el mundo durante milenios. Estos son los dioses del engaño o demiurgos intergalácticos que usaron a la humanidad de la Tierra, pero todo comenzó con la llegada de estos reptiles que no tardaron en establecerse como dioses y supervisores ante la humanidad terrestre. En muchas tribus de toda África plantean las grandes capacidades de estos seres reptilianos. Una de las cualidades más transgresoras sería la de la transformación ante los humanos, de la forma reptil a la forma humana o de cualquier otro animal, y lo hacían con el poder de sus mentes. Pero los relatos también detallan un retrato robot de estos seres reptiles, con grandes cráneos, una larga cola, altura de 3 o más metros, con cuerpos esbeltos, de constitución fuerte y de colores diferentes, pasando desde el verde oscuro, verde más claro, hasta llegar al color blanco para los líderes. Algunos tenían 6 dedos en sus manos y también garras, otros poseían 3 dedos más el pulgar. Sus ojos son como el de la serpiente la mamba verde, los ojos con un color amarillento, con negras pupilas rasgadas cuando es de día y cuando hay oscuridad. Sus pupilas se abren y se vuelven brillantes y grandes. Este sistema permite un mayor control sobre la cantidad de luz que penetra en el ojo y cuando se oscurece las pupilas se abren hacia los lados y brillan en la oscuridad. Algunos relatos cuentan que estos seres pueden poseer cuernos y otros no, según los rangos de las castas, y mientras mayor grado tenía el Chitauri, podría tener más cuernos como los toros o también ser de un color más claro, depende de la procedencia raíz de sus genes. Estos relatos especifican que los Chitauris reales poseen una especie de cresta que va desde la frente hasta la parte trasera de la cabeza, llegando hasta la nuca o más allá. Esta casta real además tiene en los dedos una afilada garra que la usan para atravesar las narices de los humanos y llegar al cerebro para poder absorberlo. Esto forma parte de uno de sus rituales. Además, la casta real es de color más claro, blancuzcos. Algunos tienen un ojo más en la frente que no se cierra de arriba hacia abajo, sino hacia los lados. Los Chitauri se alimentan de sangre y de carne y de energías que los seres humanos desprendemos, que son emitidas mediante grandes masas o de forma individual cuando estamos enfadados, asustados o preocupados. Es decir, se alimentan del poder oscuro o energía oscura. Y para obtener estos resultados energéticos, estos seres conforman situaciones sociopolíticas y económicas y también religiosas que comparten estrés, guerras, miedos, preocupaciones, donde grandes masas imploran en un ritual programado que se implanta a través de la fuerza, la magia o la canalización de energías que se desprenden al emplear estas estrategias. Y esa es la descripción física de los Chitauris. Como lo vemos, una característica reptil, algunos con cuernos, varía el tono de verde y entre más claro, según estos relatos, pues el Chitauri es de mayor rango, incluso llegando al color blanco, que serían
los líderes. Algunos tienen 3 ojos con uno en la frente, como mostrando el clásico símbolo del ojo que todo lo ve, ¿no? El ojo ahí centrado. Y bueno, se describen de gran altura, de 3 metros para arriba, y con una garra que la utilizaban incluso para sustraer el cerebro de los seres humanos. Se alimentan de nuestros cuerpos físicamente, literalmente nos pueden llegar a comer, se alimentan de la sangre física, pero también de la energía. Y con eso entendemos todas las estrategias que hay a nivel mundial para sustraer, para absorber la energía vital de los seres humanos. Los conflictos bélicos, bueno, todo lo que sucede en el mundo que acumule masas y altere las emociones es el caldo de cultivo perfecto para absorber esas energías vitales de las personas. Entonces, como vemos, la élite mundial, quienes controlan el mundo, están alimentando a los Chitauri o a los reptiles que aún existen y se esconden en este mundo. Pero ¿cuál es la procedencia de los Chitauris? Estos seres están asociados a un grupo grande de ciertas estrellas en el firmamento, que los indígenas africanos designaban como Injiyap, que su traslación correspondería con la de la gran serpiente. Son relacionados a la estrella roja gigante que la gente aborigen llama como Isone Kanyamba o Alfa Tauri, conocida comúnmente como Aldebarán. La historia de los nacionalistas alemanes está íntimamente unida a una correspondencia con la sociedad de Thule y la sociedad de Brill, que se comunicaban con seres extraterrestres a través de mediums como María Ortiche y consiguieron contactar con seres pertenecientes a 2 planetas de Aldebarán. Estos seres aseguraban ser los Anunnaki que fundaron la civilización sumeria. También se asocian a la estrella de Sirio, a esta estrella de Sirio o Sirius, que está situada en la constelación de Canis Majoris, y también la estrella del perro que conecta con Osiris, directamente con su ancestro, el dios demiurgo Ra. Tradiciones africanas relatan que estos seres reptilianos retaron al Dios Supremo a un gran conflicto universal. El motivo de esta provocación fue la necesidad de los reptiles de controlar esta parte del universo y en ella este sistema solar. Este Dios Supremo, llamado Gugundu, que era el verdadero creador de la Tierra y de la humanidad, luchó contra estos seres reptiles en un conflicto y los venció, los hirió y los obligó a esconderse, a vivir en ciudades subterráneas. Desde entonces moran en estas grandes ciudades subterráneas construidas a muchísima profundidad, donde hay más calor. Estos seres son los que tienen como esclavos a los seres humanos. En esta parte, el legado ancestral africano habla del origen y menciona a grandes estrellas, estrellas como Regulus, también como Aldebarán, Sirio, el cinturón de Orión se menciona, Alfa Draconis, Alfa Centauri, la constelación de Draco, la constelación de la serpiente, es decir, todas estas estrellas que tienen un nombre reptil o están asociadas al culto y adoración de sociedades ocultistas, como bueno, el culto que se hacía en la sociedad de Thule del nacionalismo alemán, también las estrellas que se adoran en sociedades ocultistas como Sirio, el cinturón de Orión. Bueno, ya sabemos que en todas estas sociedades oscuras que en secreto hacen sus rituales y veneran estas estrellas, lo hacen porque de allí saben que provienen sus dioses. ¿Y cuáles son los dioses de toda esta oscuridad? Bueno, los reptiles, las razas regresivas que invadieron en el más remoto pasado. También llama la atención cuando se menciona que estos reptiles se rebelaron en contra del Dios Supremo y se generó un conflicto, pero fueron vencidos y arrojados a la tierra. Es lo mismo que dice Apocalipsis 12. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, vencieron al dragón, que representa a razas reptiles, y fueron arrojados a la tierra y obligados a esconderse en mundos subterráneos. Se esconden en las cavidades intraterrenas, en la famosa, ¿no?, teoría de la tierra hueca, que realmente son cavidades naturales, cuevas, que ellos pues cavaron aún más profundo para construir sus ciudades y esconderse allí. En la actualidad aún permanecen. Muchas de estas razas que han sobrevivido a diferentes cataclismos se siguen escondiendo en las profundidades de este planeta y desde allí controlan. Tienen en la superficie a sus razas escogidas para ejecutar sus agendas y tienen la más alta tecnología, que en muchos casos es invisible a los humanos, para absorber las energías de la humanidad y drenarlas hacia el centro de la Tierra para alimento de estos seres. El líder de los Chitauris es Jabulón. Algunas culturas humanas veneran a este dios en algunos rituales como los masónicos del Real Arco o los rituales de la Orden Templi Orientis. Es venerado este dios Jabuló o Jabulón Ya o Abulón,
se le llama de varias formas, incluso en el Salmo 68:4 hay una referencia. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él. Los africanos denominaban a este ser oscuro como el anciano, o lo llaman también Umbaba Samaongo, el señor rey, el gran padre de ojos terribles. Cuentan que durante el gran conflicto contra el dios supremo y uno de sus hijos, Umbaba Samaongo, Jabulón, escapó y se refugió en el centro de África, escondiéndose en cuevas profundas subterráneas. En un momento dado de la historia humana, ellos manipularon genéticamente al humano Adán. De esta forma le quitaron al hombre las capacidades psíquicas de la telepatía y la telequinesia, incorporándoles el lenguaje verbalizado y por ende surgieron los idiomas. Además, configuró al nuevo humano de manera que pudiese ser manipulado a través de creencias y paradigmas. Según las mitologías, los Chitauri llegaron desde el cielo, apareciendo en terribles objetos que eran como esferas gigantes, pero más grandes que las montañas, y que parecían estar hechas de oro brillante. Vinieron del cielo haciendo tremendo ruido, emanando fuego y humo. De los objetos redondos gigantes salieron otras formas de platos más pequeños que generaban fuego, viento y ruido, como torbellinos de fuego, y de ellos salían los Chitauris. Reunieron a los humanos del poblado a la fuerza, con fuerza de látigos, con armas de relámpagos, advirtiendo que ellos eran los grandes dioses del cielo. Y de esta forma infundían terror a los seres humanos y podían controlarlos. Para engañar a los humanos les dijeron que ellos eran hermanos mayores, que habían regresado a la tierra para convertir a los humanos en dioses si los humanos finalmente les adoraban. Así se hicieron pasar por dioses, crearon veneración, adoración, cultos en torno a ellos, construcción de templos y sacrificios de sangre. Y eso mismo que ocurrió en África con los Chitauri, ocurrió en varias partes del planeta, sobre todo en Medio Oriente, Europa y Asia, donde también distintas razas pertenecientes a este mismo grupo de reptiles se hicieron pasar por dioses. Jabulón es el líder de los Chitauri. Jabulón es el mismo Salomón, es el Salomón bíblico. Y Salomón representa al líder de esa rebelión. Salomón es el mismo Yahvé, ya lo he mencionado en varias ocasiones aquí en el canal. Salomón fue una de las encarnaciones de esa entidad Yahvé, no reencarnaciones, una de las encarnaciones, es decir, una de las veces que tomó o posesó un cuerpo. Y Salomón será el que se sentará nuevamente en el trono del tercer templo, ese que están esperando como Mesías los hebreos, que son parte, bueno, de estos pueblos elegidos y creados genéticamente por los Chitauri aquí en el planeta Tierra. La descripción de cómo llegaron, bueno, en naves, en ovnis, platillos, naves nodrizas, y de estas naves se desprendían naves más pequeñas que así contactaban a los pueblos. Se presentaron como dioses, engañaron con diversas estrategias y, bueno, así como lo hicieron en África, lo hicieron en varias culturas del planeta, creando así la religión, con la adoración y el culto a seres extraterrenos con tecnología avanzada, razas hostiles que si no les rendías culto te destruían. Ahí empezó el tema del temor a Dios, el castigo y el premio si les obedecías. Y ahí se creó la religión. Y el efecto y el legado que dejó ese contacto de los Chitauri en África es todo lo que vemos en la actualidad. Desafortunadamente muchas de estas tribus se quedaron pegadas a ese legado y creen que esa es la realidad para llegar a una condición de divinidad. Falsos dioses que crearon una estrategia de control espiritual y esa estrategia se llama religión. Entre más personas conozcan esto, poco a poco irá acabando la falsa adoración a los dioses reptiles, que eso es realmente lo que se adora en las iglesias. Y esta es la historia de África, lo que Credo Mutua recopiló sobre los Chitauri. Muy interesante todo este relato que nos muestra una parte de esa historia que quizás muchos no conocíamos acerca de África. Pero como vemos, la historia en ese lugar, en ese continente, también se repite. Y es una prueba más de la existencia y la venida de seres extraterrenos en el más remoto pasado. Esta es la historia de los Chitauri. Estaré leyéndolos en los comentarios a ver qué opinan de todo esto. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.